Buenos días amigos y amigas, este es su canal del Peatón Analítico. Bueno, las situaciones cuando hay alguna problemática a nivel internacional, pues pareciera que no nos afecta en nada, pero vamos hoy a platicar precisamente de esas situaciones que afectan directamente a México. En primera, ustedes saben que la primer potencia del mundo es Estados Unidos, llámese económicamente, militarmente, tecnológicamente y hasta culturalmente y turísticamente también. O sea, una de las cuestiones que no hemos abordado y no hemos tomado en cuenta es que turísticamente los Estados Unidos es el destino número uno, es el home plus ultra de todo habitante del mundo. Quien no conoce Estados Unidos realmente no conoce el mundo. Entonces esta característica lo ha hecho que totalmente es uno de los destinos de las personas que tienen el poder económico de conocer todo el mundo, ir. Y no precisamente por su cultura, sino los avances tecnológicos que han tenido. Entonces ellos se han encargado de hacer su propia historia, su cultura en relación a el momento que viven como primer potencia. Entonces si no fuéramos vecinos, si no compartiéramos una frontera de más de 3,000 kilómetros, 3,800, casi 4,000 kilómetros, y no tuviéramos un intercambio comercial de los más fuertes en el planeta, no nos interesaría mucho de esta situación. Pero como estamos entrelazados y el 60% de nuestra población ha migrado hacia Estados Unidos y se encuentra establecido trabajando en todas partes de la Unión Americana. Inclusive hay estados que están dominados por nosotros, por los mexicanos, por la lengua, por las costumbres, y curiosamente son los estados que pertenecían a México. Ahora sí que no es una casualidad, pero a final de cuentas esta potencia tiene una crisis económica. No lo han querido tampoco reconocer. También tiene una crisis militar. ¿Por qué? Porque efectivamente es el ejército más poderoso del mundo, pero no se renovaron como tenían que hacerlo, y hoy en día los problemas se llaman Rusia y China. En otros años, en la década de los 80s, de los 70s, todavía de los 90s, ¿quién iba a pensar que se iba a acercar económicamente China a Estados Unidos? Militarmente que iba a resurgir el poderío de la Unión Soviética, ya encarnada en Rusia, en una nación que ha hecho de su economía, ha hecho de su cultura una de las potencias a nivel mundial. Quizás en lo económico están batallando, no tanto como China, pero en este planeta quien tiene el poder militar, quien tiene las armas, quien tiene la tecnología para en este caso acabar con Estados Unidos, es Rusia. Entonces Rusia lo que hizo, perfeccionó su industria militar, y hoy en día es la industria militar número uno. Y no nada más por sus avances tecnológicos, por la capacidad de su armamento y por su costo y por su duración, sino que es ni más ni menos que uno de los productos más accesibles a cualquier país. Y en este caso me refiero a que
por muchos años Estados Unidos sí proveía de armas a sus aliados, en este caso la OTAN y otros aliados que pues estratégicamente pues han estado con ellos después del término de la Segunda Guerra Mundial, pero siempre se caracterizaron por no hacer las transferencias tecnológicas de los armamentos que les vendían, y nunca les vendían el armamento más novedoso, sino simplemente proveían de versiones que pues de alguna manera no eran más potentes que las que ellos poseían. Entonces estas políticas pues de seguridad nacional los llevaron a que pues hoy en día la mayoría de los países prefieran el armamento ruso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es tecnológicamente superior, el costo de mantenimiento es también inferior, y también el costo económico, y lo que están adquiriendo es tecnología de vanguardia, no tecnología que ya es obsoleta para Estados Unidos. Entonces a los países pues es una gran oportunidad el adquirir ese armamento ruso. ¿Por qué? Porque pues realmente están adquiriendo un armamento defensivo, un armamento novedoso y un armamento que puede competir con las grandes potencias, en este caso de la gente de la OTAN y los capitalistas. Entonces, bajo este esquema, pues Estados Unidos se empeñó en hacerle sanciones económicas a Rusia, y Rusia, pues en un principio, pues su industria, pues sí, dependía de componentes tanto electrónicos y unos que otros componentes también de su armamento, pues que los conseguían en el mercado internacional. Al hacer este primer paquete de sanciones, pues Rusia pues volteó sus ojos hacia China. China le proveyó momentáneamente en lo que ellos producían esos componentes, y crearon a partir de ese momento una alianza que hasta la fecha perdura, y que pues se convirtió en el preámbulo ni más ni menos que de un bloque económico que se llaman los BRICS, que en este caso está conformado por Rusia, China, Sudáfrica, Brasil y la India. Y curiosamente son las naciones que son emergentes y que ahorita ya son una potencia económica y están armándose a nivel militar. Y pues las sanciones pues no nada más vinieron en lo económico, en los componentes, sino que hubo más sanciones, a manera de que Estados Unidos pensó que estrangulando y pues haciéndole pues un bloqueo como Cuba pues los iba a inhibir, pero pues crearon, como les menciono, el bloque más poderoso, que hoy en día pues el ejército chino y el ejército ruso ya hacen maniobras en conjunto, ya tienen tácticas de defensa, y esos dos ejércitos unidos pues ni más ni menos que pues es el enemigo, en este caso hasta me atrevo a decir mortal, de Estados Unidos y la OTAN, sus aliados, y a este componente se le alió Irán. Entonces, como vemos, pues la unión de estos países junto con otros países que pues realmente ya vieron que pues la hegemonía de Estados Unidos está a la baja, pues conformaron a lo que ellos le llaman la OTAN de Oriente. Entonces, pues ni más ni menos que estamos ante el resurgimiento de la Guerra Fría. Ahorita ya la guerra ya están en la conquista del espacio, las guerras se van a ganar en el espacio,
ya no aquí a nivel de nuestro globo terráqueo, pero la cuestión no termina. Se cobra antes de que cruce el Soriana, de favor, acabo de subir. Entonces pues no termina tampoco la situación ahí. ¿Por qué? Porque pues también monetariamente pues China y Rusia decidieron también desdolarizar su economía, y desde hace un año pues ya todas las transacciones se hacen con sus propios sistemas bancarios de China y Rusia. Ya hay un intercambio de sus sistemas de pago de tarjetas, y pues ya adoptaron totalmente pues su moneda como sistema cambiario. Al igual se añadió Irán, y también pues acuérdense, está Corea del Norte, está Vietnam, está todos los países que están en aquella región, y pues en donde pues queda aislado Japón y Corea del Sur. Y por el otro lado pues están los aliados de la OTAN, de Europa, los ex miembros del Pacto de Varsovia, y lo que es Europa e Inglaterra. Entonces, como ven, la situación pues ahorita está tensa. A partir de la guerra con Siria, el ejército ruso y también el ejército chino y iraní pues se volcaron a defender a Rusia, y a partir de este momento, que estamos hablando de 2 años atrás, ya no han dejado a Estados Unidos invadir, ya no ha habido ninguna guerra absurda en contra de naciones para destruirlas, y la situación pues ahorita llega a un clima más fuerte con Venezuela, en donde Rusia y China e Irán ya tienen tropas en Venezuela. Rusia está proveyendo de armamento de última generación, al igual que China, y pues son socios comerciales de Rusia, China e Irán. Y lo mismo pues también ya activaron su base en Cuba, tienen planes de activar su base en Nicaragua, y como ven pues la situación pues es tensa, la situación no es nada fácil. México pues aparentemente pues no tendría nada que jugar en esa situación, pero pues en realidad tiene mucho que jugar. ¿Por qué? Porque quien tenga posiciones en México pues está directamente pues posicionado para pues hacer alguna acción contra Estados Unidos, y a su vez México pues es aliado estratégico de Estados Unidos. Pero ojo, hay que hacer hincapié que nunca fue aliado militar de Estados Unidos. Entonces la pregunta de hoy es si Estados Unidos mantuvo a México con un ejército obsoleto y nunca dejó que México se armara, precisamente por los intereses de esa nación, que en este caso pues yo les voy a decir cuál es el verdadero interés por el cual Estados Unidos no dejó que se armara México. Pues después de que nos quitaron el 60% de nuestro territorio, y que en ese momento nos podían haber quitado totalmente el otro 40% de territorio, que es el que tenemos en la actualidad, no nos quisieron. ¿Por qué? Porque éramos muy necios, porque también decían que éramos muy feos y que iba a ser muy difícil ser sometidos los mexicanos de este lado. Entonces que pues no tenía caso. Pero en este caso siempre le han tenido miedo a los mexicanos. Entonces, ¿cuál fue el plan? Pues el plan fue de que pues
tenernos controlados, que no tuviéramos acceso a armas, ni producir industria. ¿Para qué? Para que no nos convirtiéramos en un enemigo potencial contra ellos. Ahora que pues realmente la posición geopolítica y geográfica de México se volvió a nivel mundial estratégica, y en este caso yo les voy a decir pues realmente qué representa México a nivel mundial. Pues ni más ni menos, México representa la plaza más cotizada que pudiera tener cualquier gobierno extranjero, y sobre todo con intereses antiamericanos. Y yo les hago una pregunta: ¿por dónde, pues en este caso, la gente o las naciones que quisieran dañar los intereses de este país, de Estados Unidos, por dónde lo harían y por dónde lo van a hacer? Pues es por la frontera, por México y por medio de nuestro país. Entonces ahora pues el destino los alcanzó también a los Estados Unidos, en donde pues siempre su política fue pues que nos mantuvieran a nosotros atados de manos y que no representáramos una amenaza. Ahora, ¿cómo van a defender, como ellos nos denominan, el patio trasero, la puerta trasera de su casa? Pues en este caso pues se les volteó ahora sí que la tortilla. Lo que un día durante pues un siglo y años, casi 2 siglos, mantuvieron como política de seguridad nacional, ahora es precisamente su enemigo esa política que hicieron. ¿Por qué? Porque pues para que México tenga una capacidad militar para en primera defender su territorio y en segunda también poder reaccionar hacia cualquier agresión de cualquier potencia, pues va a tardar muchos años, muchas décadas, y una inversión pues que es lógico. Si Estados Unidos quiere proteger ahora sí que la puerta trasera, como nos denominan, pues va a tener que armar a México. Y México a su vez el reto que tiene es pues para realmente empezar a hablar de que se tiene una independencia, es precisamente poder renovar el arsenal, construirlo, porque pues ahora sí que renovar, pues ¿qué vamos a renovar si siempre hemos tenido armamento pues de décadas atrás, ¿no? Les hablo que por ejemplo los interceptores F-5 que se compraron en el 85 pues combatieron en Corea, imagínense. Entonces los aviones a reacción que teníamos también combatieron en Corea. Entonces pues nos caracterizamos durante décadas en comprar armamento obsoleto, y pues con la idea de que no, pues no hay problema, porque quien se metiera con México pues se metía con Estados Unidos y nos iba a defender, ¿no? Hoy en día sabemos que pues eso no es cierto, y que pues nosotros nos tenemos que defender de las propias amenazas que haya en el exterior, y pues la prueba está en un botón, ¿no? ¿Cuántos factores externos han azotado a México, han hecho que México tenga desestabilidad? En este caso estamos hablando pues de las caravanas migrantes, que pues quieran o no es un factor que nos desestabiliza, un factor que nos mueve totalmente todas las fibras, y es orquestado a nivel internacional. Entonces, y si no fuera poco, pues acuérdense que en la década de los 70s, de los 80s, los movimientos armados para desestabilizar a los regímenes en ese entonces
procomunistas o comunistas o dictatoriales, pues fueron auspiciados también por Estados Unidos. Entonces, realmente, pues México siempre ha tenido un problema pues muy grave, que es directamente pues el que pues ha sido manipulado, y su política interior y exterior pues siempre ha obedecido a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, ahora que realmente Estados Unidos se dio cuenta de que pues si se va a la guerra no va a salir librado y no va a poder tampoco en este caso tampoco garantizar la seguridad de sus propios habitantes. Entonces, pues la necesidad de que México pues surja y que México tenga un ejército pues decoroso, pues ya es premura. Y la pregunta, como les digo, es esta. Gracias. ¿Por qué Estados Unidos, y se los digo francamente, Estados Unidos, desde que México pues en este caso es independiente, desde que perdimos la mitad de nuestro territorio y de que pues controlaron desde ese momento la economía, la política y toda la cuestión cultural y territorial, pues ellos han puesto, y siempre el sistema político de los partidos políticos pues le tomaban opinión, y me atrevo a decir de que todos los presidentes anteriores al 1 de diciembre y el 1 de pues también de julio del 2018, todos tenían el visto bueno de Estados Unidos y se tenían que alinear a las políticas e intereses de Estados Unidos. Entonces, ahora que no es así, ahora que tenemos un gobierno pues el cual obedece a sus propios intereses del país, y que pues las consecuencias de hacer su propia política nacional y obedecer a nuestros propios intereses de nuestra población, pues las dificultades nos han hecho ver, tal así que pues la inestabilidad de seguridad pues también ya empezó a ser un factor, pero el factor es que pues como siempre la intervención de los Estados Unidos en todos los aspectos de México pues ha sido. Entonces, ahora que está este cambio, ahora que Estados Unidos y la OTAN pues ya tienen un freno, y pues todo parece indicar que pues China y Rusia llegaron para quedarse como el primer bloque, tanto económico, militar, social y cultural, pues ¿a qué bloque va a apoyar México? ¿Será que de alguna manera pues el resurgimiento de estas potencias pueda ayudar a México para liberarse también de Estados Unidos, o Estados Unidos reconocerá históricamente que pues tiene que apoyarnos, y que al aliarnos a la causa y a los intereses de Estados Unidos pues nos permita crecer y nos permita desarrollarnos? Pues es la situación actual que pues yo les invito a que hagan la reflexión, que vean las noticias y vean que la amenaza de una guerra entre Estados Unidos contra Rusia y China e Irán es inminente, y que pues si se llegara a cabo pues no sería una guerra convencional, sino sería una guerra nuclear, y todo lo que conocemos ahorita del planeta pues cambiaría. Entonces, como les digo, la pregunta es, ¿vale la pena de alguna manera
pues todavía apoyar a la gente que apoyó y se dejó manipular por los intereses norteamericanos. Y estamos hablando de los expresidentes, de los exsecretarios de Estado que ha tenido México, no nada más de los que tenemos de la década del año 2000, que en este caso es el expresidente Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, José López Portillo, Luis Echeverría, Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos, Ruiz Cortines. Entonces, pues tenemos que hacernos la reflexión y pues ver si realmente podemos siquiera, gracias, buen día, si podemos siquiera pues pensar en que el autoritario, como dicen López Obrador, tenga que ver con la situación real de México. Pues la respuesta es que no porque pues nuestros gobernantes se dejaron manipular, y al dejarse manipular siempre obtuvieron recompensas económicas, obtuvieron pues ahora sí que canonjías, pero a cambio pues de ponerse por encima de los intereses de todo el pueblo de México. Pues bueno, amigos, pues es una reflexión que pues forzosamente la tenemos que hacer. Quisiera casi hablar de otro tipo de temas, pero siento que este tema pues es más importante que cualquiera que hubiera, ¿no? Porque de alguna manera las personas que están detrás de esta marcha que quieren hacer el domingo y que piensan que pues nuestro presidente es un autoritario, pues les comunico que a los que deben de reclamarles la situación en la cual está México, en la cual nosotros le vendimos todos nuestros recursos naturales, nuestra industria, todo lo que teníamos a los Estados Unidos, son los expresidentes de México que representan al PRI, al PAN, al PRD y a toda esa clase política que hizo posible que pues nos humilláramos, que nos inclináramos y que pues todos los caprichos, todos los intereses del pueblo norteamericano, bueno, la nación norteamericana, pasaran por encima del interés y el pueblo mexicano. Entonces, pues realmente, como yo les vengo diciendo, si quieren estar molestos, si quieren reclamar de lo que está sucediendo, hay que reclamarles a los expresidentes, a los expolíticos, que todavía tienen el cinismo de que tienen todo el dinero que se robaron del erario público de México, tienen propiedades, tienen ranchos, tienen hoteles, tienen centros comerciales, tienen hoteles, tienen constructoras, son dueños de fraccionamientos, dueños de municipios, extensiones de tierras y también en el extranjero. Entonces díganme ustedes, ¿realmente la culpa es de un presidente que acaba de entrar, tiene 9 meses en el poder y pues trata de cambiar el destino de México, que realmente pues la tiene pero muy difícil? ¿Por qué? Porque es un elefante reumático, enfermo y mañoso, el cual pues estaba diseñado para que ganaran nada más los políticos, los que estaban en el poder, y en este caso los que le entregaban totalmente todos los recursos a las empresas extranjeras, a los gobiernos extranjeros. Entonces ahora, ¿ustedes creen que el domingo en realidad se va a estar marchando en contra del dictador Andrés Manuel López Obrador?
Pues es una mentira que solamente se la creen estas personas, y pues que tenemos que cambiar esa historia. Reflexionen esto que les digo, amigos, y pues denle like a mi canal, suscríbanse a mi canal y apriétenle la campanita para que les llegue la notificación cada vez que haga un video. Y hagan esta reflexión y verán que van a encontrar una verdad que la mayoría de estos empresarios, esta clase aristocrática, no quieren que vean. Bueno, eso es todo. Buenos días y hasta el rato.